Señoras y señores, antes de reanudar las repreguntas, una vez más, instamos a las partes a que entreguen a los intérpretes cuanto antes todas las diapositivas, todas las carpetas. Es sumamente difícil para los intérpretes que no tienen esta información con anticipación. Está causando verdaderos problemas. La información está disponible, así que por favor, entréguensela a los intérpretes. No serán distribuidos a nadie más. Pero es esencial que estas carpetas se entreguen con anticipación. Y les recuerdo ahora, porque esto va a ser absolutamente esencial también, que cualquier diapositiva o documentos que vayan a usar para responder a sus preguntas, las entreguen al tribunal antes de sus presentaciones de mañana. No quiero encontrarme en condiciones de que tengamos que plantear esta cuestión otra vez. Los intérpretes necesitan ese material. Así que, sin más, señora Hedden, sigue usted declarando como testigo. Señora McDonald. Gracias, señor presidente. Señor Hedden, estábamos hablando de los daños en concepto de división de lotes. Si se fija en su primer informe, en la página 21, en el separador 1, o donde usted quiera, en la carpeta negra, en la página 21, el segundo párrafo completo en la mitad está hablando de los daños en concepto de división de lotes. Y según su descripción, los daños en concepto de división se producen cuando un lote es expropiado parcialmente. ¿Correcto? Eso es cuando puede ocurrir. Y los daños en concepto de división son los daños que resultan de la disminución del valor de la parte no expropiada del terreno debido a la expropiación de una parte del terreno, ¿correcto? Sí. Y para calcular los daños en concepto de división del terreno, usted analiza el lote antes de la toma y después de la toma. Después resta la parte expropiada y compara el valor del remanente del terreno antes de la expropiación con el valor del resto de la parcela después de la toma. Y la diferencia es los daños en concepto de división del lote, ¿correcto? Yo creo que si usted evalúa la propiedad antes y evalúa la propiedad después y resta, por así decirlo, estas dos cifras, la cifra resultante es el valor de la parte tomada, que podría incluir los daños en concepto de división del terreno. Sí, ahora, a efectos de calcular los daños en concepto de división, resta esa parte expropiada y compara el valor del remanente antes de la expropiación con el valor del remanente del terreno antes de la toma y antes de sacar la parte expropiada, y esa diferencia es los daños en concepto de división. Sí, y toma la parte expropiada del valor anterior y después el remanente se convierte en la asignación a los daños en concepto de división. Para calcular el valor anterior a la toma del lote que supuestamente fue expropiado parcialmente, usted usó transacciones comparables de otras propiedades frente a la playa, ¿correcto? Sí. Veamos, por ejemplo, en las páginas 62 y 63 de su primer informe. Con respecto al lote SPG1, ¿correcto? Sí. En el cuadro de la página 63, en la parte superior, el recuadro superior es el valor anterior a la expropiación, ¿correcto? Sí. Y el cuadro posterior de abajo es el valor posterior, ¿correcto? Sí. Y en el valor anterior a la expropiación, más o menos en la mitad del recuadro dice físico y dice frente a la playa, frente a la playa, frente a la playa, frente a la playa. Ahí uso propiedades comparables con frente a la playa antes de evaluar el lote antes de la toma, ¿correcto? Sí. Entonces, el valor anterior a la toma de las propiedades refleja su ubicación en la playa, ¿correcto? Sí. Y
un terreno con frente a la playa tiene un valor mayor que un lugar que no tiene que no está frente a la playa, ¿correcto? Sí, y eso es porque una propiedad con frente a la playa tiene vista de la playa o acceso a la playa, ¿correcto? En general, eso es correcto. Sin embargo, se refiere a la proximidad, lo que forma parte de la teoría de valoración. Y si resta la parte de los lotes que está frente a la playa como consecuencia de la expropiación, le queda el remanente del terreno. Correcto. Perdón un segundo. ¿Podría usted repetir la pregunta? Si usted resta la parte del terreno que está frente a la playa como consecuencia de la expropiación, le queda el remanente del terreno, ¿correcto? Tal como fue expropiado en este caso, se expropió la parte más cerca de que estaba frente a la playa y el remanente no estaba tan cerca de la playa. Y para determinar el valor de ese remanente del terreno después de la toma, usted usó lotes interiores como transacciones comparables, ¿no es cierto? Sí, y en el segundo cuadro de la página 63 se refleja, dice físico, y de ahí dice lote interior, lote interior, lote interior, lote interior. ¿Es correcto? Sí. Y para que haya claridad, un lote interior tiene menos valor que un lote frente a la playa, ¿correcto? Sí. De manera que tenemos el lote completo antes de la expropiación, se valora como propiedad frente a la playa, una parte se expropia y eso deja una parte de la propiedad que se sigue valorando como propiedad frente a la playa, ¿es correcto? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, tenemos un lote completo antes de la expropiación valorado como propiedad frente a la playa y una parte de esa propiedad frente a la playa se expropia, que deja una parte de la propiedad que todavía se valora como si fuera propiedad frente a la playa. ¿Es correcto? Yo creo que no es correcto porque el remanente se valora como lote interior o como un terreno interior en la segunda parte aquí. Bueno, para que haya claridad, estoy hablando de la parte, de la primera parte, antes de la expropiación. Y estoy hablando de aquella parte que no se ha expropiado. Y estoy hablando de cómo usted está aplicando sus cálculos de daños y perjuicios por división del lote. O sea, hay un lote completo antes de la expropiación que se valora como propiedad frente a la playa y una parte de que es la parte frente a la playa se expropia y eso deja la otra parte. Y para que el cálculo de los daños y perjuicios por división, usted supone que el valor antes de la expropiación de la parte no expropiada es, o sea, el valor que usted asigna es como propiedad frente a la playa. ¿Es correcto? No. El valor en el escenario después de la expropiación se valora como lotes interiores, tal como se muestra en la segunda parte de esta página 63. Sí, después de la expropiación, cuando está restando el valor uno del otro, el segundo monto es el monto calculado como lote interior, pero lo está restando de un valor del lote que, creo yo, es el valor frente a la playa y la diferencia es el daño por división. Bueno, ya hemos visto esto un par de veces, pero se muestra claramente en mi presentación anterior, en una de las diapositivas, el valor antes con la teoría del lote mayor, 207, y con esta parcela se expropiaron 3.000 pies cuadrados y eso se describió en $207 por metro cuadrado y luego o después de restar ese monto, el terreno que queda se describe como lote interior y cuando uno realiza las operaciones matemáticas, el valor que queda refleja la división, daño por división y cuando se le arma nuevamente tiene la totalidad y la parte que remanente tiene que absorber el valor. Bueno, tal vez es más fácil ver esto en
forma visual, si uno pasa al informe de Navigant, el segundo informe, en el separador 7, la página 30, y ahí, esto es sobre la base de un plan de desarrollo de los lotes SPG, ¿es correcto? Sí, lo es. Y figura en el expediente como anexo C40. La franja de 75 metros se valora como frente a la playa y la parte interior, que se consideran lotes interiores, bueno, para su escenario de antes de la expropiación, la totalidad, 75 metros y los lotes interiores, todos se valoran como lotes frente a la playa. No como frente a la playa, pero bajo la teoría de lote mayor, se valora como un lote, un solo lote a una tasa unificada. Y eso es frente a la playa. Utilizamos comparaciones frente a la playa, pero se ajustaron hacia abajo al valor de $207 por metro cuadrado. Pero si bien utilizamos las comparables de frente a la playa, hay una reducción en precio significativo hacia abajo a $207 por metro cuadrado, que refleja la totalidad del lote, utilizando comparables frente a la playa y luego ajustados. Y si pasa la página 39 en la figura 10, suponiendo una expropiación parcial de los 75 metros, de la franja de 75 metros que queda dentro del Parque Nacional, la otra parcela o lote empieza con nuevos frente a la playa, más lotes interiores. ¿Es correcto? Yo no calificaría la zona en verde como nuevo frente a la playa, pero el verde más el amarillo se considera como un terreno interior en mi análisis. Y para fines de esa evaluación, para el escenario posterior a la expropiación, el verde más el amarillo se valora en su cálculo de los daños por división como lotes interiores. O sea, son los comparables que ha utilizado son lotes interiores. Sí, lo hemos valorado como terreno interior utilizando valores de lotes interiores. Pero para fines prácticos, el espacio que constituye o que se muestra en amarillo y verde en la figura 10 y el amarillo en la figura 9 no se ha movido, ¿verdad? No, es estacionario. O sea, en la figura 10, el terreno tiene la misma proximidad a la playa antes y después de la expropiación. ¿Y cuál es el terreno al que hace referencia? En la figura 10, verde más amarillo. Está a la misma distancia físicamente como lo que se muestra en la figura 9, ¿cierto? No se ha trasladado. Solamente el amortiguador en la zona en rosado se ha trasladado, se ha acercado a los terrenos remanentes, pero no se ha trasladado físicamente, ¿verdad? No. Entonces está igual de cerca a la playa antes y después de la expropiación. Físicamente es así, pero hay un impacto negativo por la inserción del espacio en rosado. Y ese espacio en rosado es lo que el gobierno ha expropiado porque es parte del parque y por lo tanto no va a haber ningún desarrollo, no habrá edificaciones, no habrá casas, ¿correcto? Es correcto. No se va a edificar, no habrá ningún acceso, solo habría el crecimiento continuo de la vegetación. De manera que los nuevos lotes frente a la playa, los que se muestran en verde en la figura 10, tienen las mismas calidades que los viejos lotes frente a la playa. ¿No es correcto? No, no es correcto. Físicamente están igualmente situados, no están más lejos del agua que antes, ¿correcto? No están físicamente más lejos del agua, pero están más lejos del servicio o comodidad que uno pensaría nuevamente en la evaluación. Está claro desde una perspectiva económica, si uno está más cerca de la comodidad tiene un mayor valor, como cualquier estadio deportivo. Si uno está más cerca de la cancha, uno paga más que si está
detrás. Y si uno reflexiona, si mi terreno estuviera solamente 50 metros, bueno, si uno juega golf, eso es fácil. Y si está a 9 metros, necesita el palo de 9. Y si es futbolista, uno está más cerca del arquero. O sea, al fin y al cabo, físicamente no se ha trasladado, pero desde una perspectiva económica, en sentido dinámico, los terrenos en verde no son tan valiosos como la zona en rosado, aun cuando físicamente no se ha trasladado y ahí está este amortiguador y hay un crecimiento vegetativo que no puedo controlar. Claro, hay una disminución en relación al rosado o en relación al verde y amarillo. O sea, los lotes internos tenían menos valor que los lotes frente a la playa. El terreno que está más lejos de la comunidad tiene menos valor y es una premisa estándar en la evaluación desde los años 40 en cuanto a la valoración de las tierras y en la economía se ha probado que algo que está más lejos de una comunidad tiene menos valor. Entonces, la diferencia resultante entre los lotes frente a la playa y los lotes interiores es más de lo que habría sido si uno compara el frente a la playa antes de expropiación con frente a la playa después de la expropiación. Se ajustaron los valores para que el margen entre los valores de antes y después tenía sentido en relación con los comparables ajustados. Y si uno se aleja un poco y analiza el valor total de haber sido pagado por la parte adquirida, congruente con mi teoría, tiene sentido que esa es la diferencia en valor entre antes y después, y es al valorar la totalidad que se ha tomado que uno está examinando en el análisis global aquí. En el interrogatorio directo usted habló de las propiedades y distinguió entre los lotes SPG y los lotes B. Los lotes SPG, dijo usted, no obstante el hecho que una parte se ha tomado por el tamaño y la propiedad del lote, y esto se encuentra en la página 733 de la transcripción a partir del renglón 7, vemos que el valor de antes se ha mejorado por la propiedad unificada del lote mayor. Entonces aquí pasamos al lote mayor porque el CPG 1, 2 y 3 son propiedad de la misma persona y puede haber unidad de uso, unidad de título y luego, bueno, unidad de uso y unidad de título, ¿es correcto? Y continuidad física, sí, es correcto. Son los tres principios económicos en relación con cómo armar después los lotes para el uso óptimo. Y luego explicó que es diferente para los lotes B, porque si uno quita una parte de los lotes B, se dejó una parte que no podía desarrollarse. Y por lo tanto, el cálculo por daños y perjuicios por división era mayor. Es correcto. Si usted pasa a la página 26 de su primer informe en el separador 1, y los lotes B se muestran en la parte inferior del mapa y es un poco difícil distinguir, pero detrás hay propiedades. ¿Usted sabe que los lotes detrás de los lotes B también son de propiedad del señor Berkowitz? No, yo no tengo información alguna que me ha llevado a entender. Hubo una conversación en el sentido de que era propietario de otros terrenos en la zona, pero yo no sabía exactamente en dónde. Y si usted hubiera sabido esto, usted habría realizado un ajuste al cálculo de daños y perjuicios para no otorgar el mayor valor por división de lotes a los lotes B, al entender que no había unidad de propietario ni unidad de título. ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Si usted hubiera entendido, si usted hubiera sabido que los lotes detrás de los lotes B, que se muestran en este gráfico, eran del señor Berkowitz, ¿usted consideraría necesario ajustar el valor de
división, como lo hizo con los lotes SPG, porque en ese caso habría unidad de título y unidad de propiedad. Yo tendría que tomar en cuenta esto, pero si cumplía con unidad de uso, unidad de título y continuidad física y no estaban separados y si se podrían unir, tendrían un trato parecido a los lotes SPG o la manera en que yo ascribí un valor a los lotes B5 y 6, donde estaban al lado el uno del otro, de manera que se podrían fusionar para crear un lote de 8.000 pies cuadrados. Pasemos de nuevo a la cuestión de vista frente a la playa. Como habíamos hablado antes, usted valoró algunas de estas propiedades como propiedades frente a la playa. Y usted proporcionó fotos en su primer informe de vistas del mar. Si podemos pasar esas fotos en la página 88 de su primer informe. En la primera foto, que tiene el título Vista hacia el norte de la playa desde el lote B32. En estas fotos uno ve la vegetación oscura que sigue la línea en la playa. En la perspectiva hacia el sur o la perspectiva hacia el norte. Bueno, en los dos, tanto en la primera como en la segunda. Sí, veo la vegetación en la distancia. Esa es la berma o donde comienza la vegetación. Es correcto. En la vista hacia el norte, en la primera parte de la página 88, esa elevación está fuera de la línea de la propiedad. Es una vista de la playa, de manera que no hay ninguna duda en este sentido, pero creo que quizás está haciendo referencia a la vegetación que se ve hacia la izquierda. Sí, es la línea donde empieza la vegetación. Y hay una masa de vegetación a la orilla del mar, o sea, la misma berma que, según los demandantes, impide la perturbación de las tortugas por las luces artificiales y el ruido urbano. ¿Es correcto? Bueno, voy a retirar la pregunta. Las propiedades de los demandantes están ubicados al lado terrestre de la berma. ¿Es correcto? Al otro lado de la berma. Usted hace referencia a una berma. Yo le llamaría la zona inalienable de 50 metros. Bueno, estoy tratando de decir que es la línea de donde empieza la vegetación. Sí, si uno mira hacia el sur, en la página 88, uno ve una fila de vegetación en la distancia y sí, la propiedad de los demandantes está al otro lado de lo que se puede ver en esa foto. Le sorprendería aprender que el señor Berkowitz durante su contrainterrogatorio describió esa vegetación como una cortina verde, fin de cita. Es simplemente una pregunta acerca de si le sorprendería al conocer esta información. Bueno, creo que puede reformular la pregunta para no remitirse al testimonio del señor Berkowitz. De manera que hay mucha vegetación que se encuentra ahí detrás de la que existe la propiedad. ¿Es correcto? Hay vegetación detrás de la que existen las propiedades. Y, bueno, si pasa a la página 62 de su primer informe. Sí. Esa es el lote SPG1, ¿es correcto? Es correcto. Y esa foto es hacia el mar, hacia el Océano Pacífico o es desde el Océano Pacífico. Es una foto hacia el occidente, desde el camino, en la parte de atrás de SPG1, hacia el occidente, hacia el mar. Entonces estaría de acuerdo, ¿verdad?, que desde esa perspectiva no hay mucha vista de la playa. Si uno está de pie en la parte de atrás del lote, es cierto, no hay una vista de la playa. El monto total de daños por división son $13.400.000.
dólares aproximadamente. ¿Es correcto? ¿Podría ser más específico? El total del monto de daños y perjuicios por el concepto de división son 13.045.005 dólares. Bueno, le voy a mostrar ese monto y luego me podrá decir si no está de acuerdo. En el primer informe de Navigant, detrás del separador 6 de su carpeta en la página 20, hay un cuadro, el cuadro número 4. ¿Usted lo ve? Sí lo veo. Y si sigue la columna, la penúltima hacia la derecha, el título es Daños y perjuicios por concepto de división de lotes. Y Navigant ha identificado los valores sobre la base de su informe y luego llegan a la suma de 13.045.005 dólares. ¿Es correcto? Es lo que muestran las cifras y si eso refleja en forma fiel lo que dice mi informe, entonces estaría de acuerdo con qué es lo que dice. Y el monto total que ha valorado por daños y perjuicios son 36.203.000 dólares estadounidenses. ¿Es correcto? Sobre la base de mi testimonio anterior, yo creo que modificamos esto cuando se recalculó los lotes A39 y A40, y yo creo que en la diapositiva 24 ahora mostramos un total de 36 millones, perdón, el valor de los terrenos tomados con daños y perjuicios por concepto de división de los lotes de 36.608.000 dólares. Muy bien, aún con ese cálculo revisado, los daños y perjuicios por concepto de división representan aproximadamente la tercera parte del total. Sí, es aproximadamente la tercera parte del valor que se ascribe o se asigna a la pérdida de la parte enfrente, que se asigna a la parte de atrás de esas tierras. Gracias, yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. Yo sí tengo un par de preguntas que surgen del contrainterrogatorio. Con la venia del tribunal. Mr. Hedden, if I could ask you, Señor Hedden, si le puedo remitir a la página 62 de su informe, por favor. Le preguntaron hace un momento acerca de la foto que aparece en la página 62 del informe. Y usted dijo que si uno está en el terreno hacia la parte de atrás del lote, usted dijo que no había una vista muy clara de la playa. ¿Me puede decir, sobre la base de su observación, si estuviera en otro lugar de ese lote, cómo era la vista desde ahí? Si uno está en otra parte y donde podría haber alguna construcción, esta es la parte de atrás y hay una parte de 15 a 20 pies donde se podría construir un edificio de hasta 9 metros, o sea, 36 pies. Entonces, si uno analiza los planes de un segundo piso y que con un espacio razonable detrás de la zona inalienable de 50 metros, uno podría ver encima de la manera negro el ocaso, se podría escuchar el agua, las olas, y uno podría tener vistas de la playa y del mar.
Una pregunta adicional, señor Hedden, y está en la página 63 de su informe. Le preguntaron acerca de la segunda parte del análisis en la página 63 y le remitieron al hecho de que ha utilizado los lotes interiores como comparables respecto del escenario después o posterior a la expropiación. Sí, y en relación con esos lotes interiores, ¿me puede decir, sobre la base de su observación y sobre la base de su análisis en el momento, qué es lo que se encuentra frente a esos lotes comparables en la actualidad? ¿Se encuentran al otro lado del camino? O sea, al otro lado del camino se encuentra esta parte de 75 metros y frente a ellos hay otras propiedades que actualmente son las propiedades frente a la playa, o sea, detrás del camino. Y hay otra vegetación y otro desarrollo frente a ellos. Cuando usted dice que hay otra vegetación frente a ellos, que usted sepa, bueno, usted también ha indicado que forman parte de los 75 metros más allá de la zona inalienable de 50 metros. ¿Sabe usted si los lotes frente a los lotes que usted ha utilizado aquí han sido expropiados también? Sí, han sido expropiados o está la intención de que se expropien. Gracias, son mis preguntas. Gracias. Nosotros, los miembros del tribunal, tenemos varias preguntas. Señor Cantor. Señor Hedden, gracias por estar presente. Yo me llamo Mark Cantor, soy uno de los árbitros. Primero, yo entiendo de sus informes que usted los elaboró de acuerdo con el Código de Éticas Profesionales y de Prácticas Profesionales del Appraisal Institute. ¿Cómo entiende usted las responsabilidades que usted tiene frente a este tribunal a la luz de ese código y esos estándares? De conducirme en forma ética, de no tener ningún sesgo, de reconocer dentro de mi mejor juicio profesional una valoración creíble. Incluye la responsabilidad de brindar a este tribunal, o sea, usted, su responsabilidad principal es frente a este tribunal más que a la parte que le ha dado instrucciones. La única instrucción que me podrían haber dado es la fecha de la valoración, y en la medida en que estoy de acuerdo con esa fecha de valoración, es la única instrucción que puedo haber recibido. El resto de las conclusiones, opiniones establecidas en mi informe son mis propios. Gracias. El código y los estándares incluyen una responsabilidad de su parte de tener un deber principal frente a este tribunal más que a la parte que le ha dado las instrucciones. Sí, una parte del código de ética al que nos suscribimos es para la confianza pública y ser lo más imparcial posible. En ese sentido, he brindado lo que considero una opinión justa de valor. Usted ha utilizado la frase el esquema para hablar de aquella conducta del Estado que no ha tomado en cuenta para determinar una reducción en valor, por lo que es atribuible al esquema. ¿Es correcto? Sí. Lo que yo entiendo, sí. ¿Me puede escribir cómo entiende usted el esquema? Bueno, el esquema en el contexto, según lo entiendo yo en relación con este asunto, sería la expropiación de la propiedad que forma parte de la solicitud de expropiación de 75 metros. Y ese esquema fue por un determinado tiempo. A partir del 2003 hasta nuestra fecha de valoración del 2008, hubo esta participación en el mercado, evidenciado por la conducta de los corredores, como tratamos antes en el caso de Penelope Land, que
incluiría cierta resistencia de mercado frente a las operaciones. Fue como resultado de esta participación del plan, del esquema, interferir con las acciones de los vendedores y compradores y permitir cierta discriminación. Yo por eso digo que es un intento por hacer comiso del esquema y la influencia del esquema en el mercado. En cualquier mercado existe cierto nivel de participación del gobierno, es decir, de medidas reglamentarias, que es legal. Y hay cierto nivel de medidas regulatorias del gobierno que no se puede atribuir a la conducta expropiatoria. ¿Usted estaría de acuerdo con esta posición? Sí. Usted intentó, al analizar lo que describe como el esquema, hizo un esfuerzo por distinguir entre aquella conducta del gobierno que sería lícita y que no se constituiría en una parte de la conducta expropiatoria y aquella conducta del parte del gobierno que se podría identificar o que le hayan identificado como ilícito o como parte de un esquema de expropiación. Ya que no soy experto en el derecho, yo no ejerzo el derecho, lo de lícito o ilícito no es algo respecto al que puedo ofrecer un comentario. Lo que sí puedo comentar es mi evaluación pericial y la denegación de permisos para la construcción y las experiencias que sufrieron los propietarios con la solicitud de permisos que no les fueron emitidos, la conducta de algunos de los corredores de no vender o mostrar propiedades. Ese tipo de interferencia en el mercado afectó el valor y de eso puedo hablar. La ilicitud o la naturaleza ilícita de lo que se hizo. Conozco lo del poder del emperador y la capacidad del gobierno de expropiar, así que conozco esos asuntos. Sin embargo, mi única preocupación y mi opinión parcial tiene que ver con el impacto sobre el valor. Muchas gracias, pero lo que quiero entender es, al determinar ese efecto sobre el valor, ¿buscó o intentó usted distinguir entre alguna categoría de conducta regulatoria, digamos, permisible y otra categoría de conducta regulatoria que debería de excluirse de su análisis del monto indemnizatorio? No, yo no hice ninguna distinción en este sentido. ¿Cuál metodología utilizaría usted con miras a llegar a una distinción en este sentido? Lo que puedo declarar hoy, lo que he visto en el mercado, sería el hecho que en otros mercados, en Hacienda Pinilla o más arriba en las Carolinas o en otros mercados donde hubo crecimiento de valor en langosta, en los anexos que presento y en las pruebas ofrecidas por los otros corredores, se muestra lo que ellos consideraban el valor de esos lotes frente al mar, frente a lo que estaba ocurriendo en términos de Playa Grande y Ventanas. O sea, intentar distinguir. Solo podemos ver que hubo resistencia del mercado por los problemas que resultaron de la claridad o falta de claridad de parte de las autoridades del gobierno. O sea, la expropiación no se siguió adelante por varias determinaciones de las autoridades y por lo tanto la incertidumbre, la nube que había provocó esta pérdida de valor. Entonces la única forma en que yo pudiera asignar o diferenciar o intentar medir esto sería de analizar ciertos barrios de control en el área de las propiedades sujetas a expropiación e intentar distinguir la pérdida de valor atribuible a esa conducta. Esa metodología trataría todas las medidas del gobierno dirigidas a la relación entre el parque y los terrenos circundantes de particulares como parte de ese esquema. No estoy seguro exactamente cuál es la pregunta. Si podría volver a repetir la pregunta, por favor.
Si me podría aclarar un poco la pregunta que me está formulando. Bueno, voy a empezar de nuevo. Usted ha utilizado un par de frases para describir el esquema. Uno es participación y la otra es una nube. Quiero ver si se puede distinguir entre la participación del gobierno, que sea algo menos que la conducta ilícita o la expropiación, alguna participación del gobierno que es ilícita o expropiatoria. Y entiendo que no es su tarea de ponerme esa raya. Pero estoy tratando de entender cómo uno podría tratar de identificar una disminución de valor que se puede atribuir a conducta ilícita o conducta expropiatoria en oposición a comportamiento regulatorio que podría tener un impacto sobre el valor, pero que aún así es lícito y no es expropiatorio. Y su respuesta, para aclarar esta pregunta, su respuesta me parecía decir, yo miraría la conducta en otras áreas y lo compararía con la conducta aquí. Sin embargo, esas otras áreas no son colindantes del parque. La conducta que está en cuestión aquí tiene que ver con el parque. Y estoy tratando de entender conducta lícita del gobierno relacionado con el parque, conducta del gobierno que no es expropiatorio por un lado y por otra parte conducta relacionada al parque que es ilícito o expropiatorio. ¿Qué metodología utilizaría usted para establecer una distinción entre estas dos categorías para los propósitos del avalúo? Escuchando a su réplica, tengo ahora mayor claridad en cuanto a una respuesta inapropiada en mi experiencia, y sería la rapidez en que el gobierno ejecuta el plan. El decir esto ha sido mi experiencia en muchas otras cuestiones de expropiación o de dominio eminente, de que el gobierno desarrolla un plan, lo implementan, expropian, compensan y el plan prosigue y hay redesarrollo, lo que fuera, en este caso sería un parque. Cuando se extiende a lo largo de un periodo de tiempo y el mercado entonces está ya siendo ahí con incertidumbre, y volviendo a eso, es entonces el aspecto temporal del plan para que el mercado y que se compense a los propietarios, pero cuando se extiende a lo largo del tiempo, es entonces que el daño o el aspecto ilícito, y uso esa palabra, pero en fin serían complicaciones que suceden, porque ahora hay demoras en el mayor y mejor uso de la propiedad y para que los propietarios puedan disfrutar de sus terrenos por lo largo del tiempo. Y el tiempo tiene un valor monetario y eso es lo que estoy pensando desde el aspecto metodológico, porque esto tiene que ver con el riesgo y la demora causado por la incertidumbre, que el gobierno no procede con sus acciones y que no ejecuta el plan conforme a la ley. Entonces, la emisión de certificados de interés y luego pasando a la expropiación, indemnizando a los propietarios, tomando el título y la propiedad, porque entonces los dueños han recibido la indemnización y pueden utilizar esos dólares o esos colones para hacer lo que quieran o, en fin, proceder como quieran. Pero el hecho es de que ha habido este periodo en que no ha pasado nada, es realmente la cuestión que ha causado el mayor daño. Lamento no poder ser más claro. Gracias. Pensando de un plan, para utilizar su palabra, el esquema, el scheme, voy a usar unos términos y quiero que usted me diga si eso afecta la forma en que usted piensa acerca de la conducta que se debe o no tomar en cuenta en tasar propiedad para los propósitos de una expropiación. La indemnización no reflejará ningún cambio de valor que ocurra debido
que la expropiación planificada se había dado a conocer con antelación. Si quiere, le puedo repetir esas palabras. La indemnización no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la expropiación planificada se había dado a conocer con antelación. Ok. Usted se dará cuenta de que esos términos, la palabra de la expropiación intencional o planificación y de que se dio a conocer la expropiación o son disposiciones, ¿eso alteraría de alguna manera la forma en que usted piensa del impacto en el valor? No. ¿Por qué no? Porque en virtud de mi definición del valor de mercado y en la medida que seleccionamos comparables que reflejaban usuarios de los propietarios que iban con la intención de comprar la propiedad para su uso e ignorando la posibilidad, digamos, de que la propiedad iba a ser expropiada en términos del valor indicado, y luego, a pesar de la intención que iba a ser por un periodo de tiempo prolongado, esa influencia fue ignorada en mi conclusión de valor de mercado. Entonces, lo que usted ha leído, creo yo, está congruente con el valor que yo planteo en mi informe. Mi siguiente pregunta, no le pido una respuesta jurídica, sino una de avalúo. Si inmediatamente antes de la adquisición de un objeto de propiedad individual, el potencial comprador hubiese conocido de la intención de expropiar, ¿eso afectaría la forma en que usted pensó en el valor para los propósitos de una expropiación ulterior? ¿Podría usted repetirlo, señor Cantor? Porque usted dijo el comprador, o sería la agencia que lo está adquiriendo, o en la transacción con total independencia entre un comprador y un vendedor dispuestos. Ninguno de ellos. Me refiero al potencial propietario del terreno, inmediatamente antes de adquirir el terreno, que luego es sujeto a expropiación. Entonces me estoy refiriendo a la fecha de compra inicial. Y lo que le pregunto es si inmediatamente antes de la adquisición por ese propietario del sector privado individual, de una propiedad individual, tal vez como un lote en este procedimiento, ese comprador individual potencial, si hubiese salido del plan, como usted lo nombra, es decir, de la intención de expropiar, y luego hubiese consumado la compra del lote, ¿eso afectaría el valor del lote en cuanto a la expropiación realizada a posteriori por el gobierno? No cuando se puede mostrar, como en la compra del lote 61 en Ventanas, donde había un comprador dispuesto a pagar lo que yo considero el valor de mercado para ese lote, entendiendo que si no le daban un permiso de compra se iba a rescindir. Entonces el comprador tenía conocimiento de antemano de que había un riesgo de expropiación, pero iba a ir adelante y solicitar el permiso de construcción, y cuando no se aprobó el permiso de construcción, entonces se revocó la compra, pero era de pleno conocimiento. Pero el precio pagado para mí refleja el valor mercado de esa propiedad en ese momento. Entonces, por eso no afectó mi conclusión de valor, ya que era una transacción basada en el mercado. Un par de preguntas en relación a esto. Primero, por supuesto, podría existir otra categoría de propiedad donde el comprador no incluye en el contrato de compra-venta el derecho de devolver la propiedad al vendedor. Por lo tanto, el comprador
en términos comerciales, estaba asumiendo el riesgo de que posteriormente podría haber una expropiación. ¿Eso altera su forma de pensar para ese tipo de propiedad? Sí, sí, lo alteraría. ¿Cómo? Porque sin esa habilidad de cancelar o de revertir la transacción, yo especularía que se me daría el valor justo de la propiedad de mercado para mi propiedad de existir la expropiación y que entonces yo iba a recuperar el monto que había pagado para esa compra. Gracias. Usted declaró que el mercado para estas propiedades en esta zona específica en relación al área relevante, que había una falta de mercado eficiente y falta de mercado transparente. Y luego usted dijo también falta de un mercado efectivo transparente. Yo entiendo su metodología aquí y principalmente es sobreponerse a esas debilidades del mercado por medio de la identificación de propiedades que eran lo más cercano posible a comparables y luego hacer ajustes para tratar de establecer la comparabilidad. ¿Entendí correctamente lo que usted intentó hacer? Sí, y al mismo tiempo para describirlo en un poco más de detalle. La indemnización sería por la parte expropiada para llegar a un valor apropiado para la parte que había sido expropiada. A la luz de las debilidades del mercado identificados por usted, para tratar de encontrar comparables, ¿qué metodologías diferentes a la que usted adoptó estarían disponibles para el propósito de identificar un valor justo de mercado de esa propiedad en el momento de la supuesta expropiación, tomando en cuenta los términos que utilicé hace un rato acerca de una exclusión que no refleje cambio en valor, ya que la expropiación se había dado a conocer de antemano, pero sino que sería una medida de valor justo de mercado? La información que recibí durante el proceso de la entrevista para complementar los datos que hemos descrito aquí, los comparables, dedicamos mucho tiempo entrevistando participantes en el mercado y como tasador que informa sobre el mercado, tasadores no crean el mercado, sino que informamos sobre las intenciones de compradores y vendedores y en especial los corredores que están involucrados en la comercialización de estas propiedades. Y en las 5 entrevistas que tuve con aquellos que hacen el mercado, es decir, los corredores más activos en ese mercado, todos me dijeron y mostraron las cartas que están en las piezas confirmando esas cifras y me contaban, me decían, y yo les creo, de que estaban diciendo la verdad, de que esos reflejaban los valores y que había esta nube en el mercado que no permitía que el mercado estuviese activo, le daba un estigma y tomé esa información, además de los informes en la noticia, toda la publicidad que se le estaba dando, en toda la excitación en la zona de Guanacaste, fue una metodología para hacer una encuesta y combinando los informes anecdóticos y los informes fácticos para así poder desarrollar el informe. Y esa es una metodología que en base a mi experiencia es apropiado. Pero yo seguí ese testimonio, pero quiero saber si hay otra metodología que lo que yo le acabo de describir. Sí. No que me parece que esté en los libros ni en las enseñanzas que yo he seguido.
He visto propuestas para ciertas valuaciones cuando no existen o no están disponibles los comparables y la propiedad no se presta a un método de renta como el flujo de caja descontado. Un método para estimar el valor justo de mercado en esas instancias sería identificar el precio de compra original y tratar de calcular a lo largo del periodo completo, desde la fecha de compra original hasta la fecha del avalúo, una tasa de retorno promedio sobre esa propiedad. No es una metodología específica a la propiedad, ya que sería una tasa de retorno promedio para el mercado relevante. Ese es un enfoque para los cuales existe o se puede obtener datos para estas propiedades, en su opinión profesional. Sí, creo, y relativo a estas propiedades específicas, creo que sería muy difícil, habiendo escuchado cómo usted describe una metodología de avalúo diferente, que yo diría que es la tendencia ajustada, utilizando el precio anterior del activo, viendo la tendencia y viendo si refleja el mercado. Y es una metodología que no estaba pensando, pero se usa con otros tipos de activos, activos fijos y otras clasificación de activos. En el caso específico, como dije en mis informes, tratar de hacer esto con precios que no necesariamente reflejan el valor mercado de ese momento, uno podría tratar de calcular retornos sobre la inversión y determinar si es un retorno apropiado o no. Pero no estoy seguro de que eso funcione en este caso, ya que tratar de tener tendencia de ajuste de los precios, a menos que se pueda establecer que hay valores de mercado en ese momento, sin eso no se puede llegar a una conclusión adecuada, ya que no está apoyado en valor de mercado. Y puedo añadir esto acerca del mercado, habiendo visto Guanacaste y haber estado en Playa Grande y Playa Ventanas, es que el mercado tenía una apreciación tan diferente y era tan drástica la diferencia. No estoy segura que entonces sería una metodología válida en este caso. En otros casos sí, en otros sitios también quizás, pero en este caso específico no creo que sería apropiado. Dejando de a un lado su conclusión de que sería probatorio o no, el punto de partida para un enfoque de ese estilo, de ese tipo de método, más vale, sería el precio de compra de las propiedades. Eso debería tomar en cuenta alguna disposición inusual en el contrato de compra-venta, por ejemplo, el ofrecimiento de un put o la no existencia de una oferta o de un put. Sí, eso sería parte de la consideración. Y es según las líneas de su razonamiento y de sus preguntas, si uno mira el precio que se pagó para el lote C71 en términos de precio de transacción y mi conclusión del valor, usted ve que hay un pequeño aumento consistente con mi tendencia del valor. Si vemos el lote B61 que se compró por $3,1 millón y ahora está evaluado a 3,8 en cifras redondas. Cuando vemos B61 A, B y C juntos, de 3,1 a 3,8, y luego se le ve la variación de tiempo en lo que el valor que le doy hoy comparado con el precio de compra, pueden ver la consistencia de las tendencias que hemos aplicado. En esas dos situaciones, esa tendencia y ajuste sigue válido en su teoría, pero en los casos anteriores, y hemos hablado que había un put, pero eso no refleja el valor que se pagó a 3,1 millones, salvo el hecho de que existía el supuesto que se iba a construir y que existía la posibilidad de salir de esa transacción si no se les daba el permiso de construcción. Pero debido a las variaciones de precio, no estoy seguro de que esta metodología se podría aplicar a este mercado.
Supongo que hay algo que yo tendría que haber dicho antes a beneficio de todos que escuchamos, que están escuchando. Es que nadie en este tribunal ha tomado ninguna decisión sobre jurisdicción y el fondo. El motivo por el cual hago preguntas acerca de daños no es porque tengo ya una opinión si corresponden o no los daños, pero es importante en esta etapa aclarar las pruebas de daños por si llegase a ser necesario para la decisión del tribunal. Yo quiero que todo el mundo entienda esto. Tengo dos puntos adicionales bien rápidos. Primero, usted calculó valor aquí a partir de la fecha del 2008, basado en la teoría de expropiación. Usted entiende también que hay teorías aquí que no tienen que ver con la teoría de expropiación. Y si la expropiación es la teoría adecuada o los otros reclamos serán la teoría, quizás en la ley aplicable no habrá fecha de valoración diferente. ¿Usted calculó valores para alguna fecha que otra o diferente a la fecha que se le ordenó utilizar, de la fecha del 2008? No. ¿Obtuvo usted información que le permitiría a usted calcular valores por medio de ejemplos, ya sea para fines del 2010? ¿O una fecha más o menos contemporánea con el laudo del arbitraje? No, a menos de que yo rehaga todo mi trabajo, no. En este momento tendría que decir que no. Y en base a lo que estaba diciendo, los daños por división que usted estuvo mencionando. Quiero que vea el mapa que está en la página 18 de sus diapositivas y también página 30 y 31 del segundo informe del señor Kaczmarek. Poco importa cuál mapa mire usted. Estoy mirando la diapositiva en la página 18 de mi presentación de esta mañana. Muy bien, y eso es equivalente al mapa que aparece en la página 31, no, perdón, en la página 30 del segundo informe del señor Kaczmarek. Sí, correcto. Los primeros lotes que están en amarillo, luego de que se le dio efecto que se le haya dado efecto a la expropiación, esos lotes serían entonces los que están más cerca de la playa, del océano y de las tortugas. ¿Es correcto? Sí. ¿Sabe usted lo que contemplaba ese plan en cuanto a la altura para la construcción, para esta línea de lotes? No, lo desconozco. ¿Sabe usted si esa línea de lotes, aun si no existiese la expropiación y si la franja de 75 metros permanecía dentro de los lotes, tendrían vista de la playa, del océano, de la puesta del sol? A mi entender, y habiendo visto otras propiedades de 2 pisos en esa proximidad al agua, es que sí se podría tener esas vistas. El código al cual me referí antes permite construcción de 9 metros de altura, viendo los planes del señor Germiller. El segundo piso estaría a 22 o 23 metros. Creo entonces, creo que era 12 metros más 12 metros en altura. Eso es lo que recuerdo. Tendría que volver a ver los planos. Pero en base a esto yo diría que una vista sería factible. ¿Cree usted si hubiese existido diferencia de vista si la franja de 75 metros en los 8 lotes que están ahí, si se hubiera edificado hasta la altura permitida en virtud de los códigos existentes, comparado con una situación en que esas viviendas no se construyen, pero más bien hay vegetación tales como los arbustos que hemos visto en las fotos? Yo creo que no sería tan favorable. De hecho,
la vegetación podría crecer sin restricción, mientras que ahora se puede eliminar parte de la madera negra, por ejemplo, para mantener la vegetación más baja. Pero no es solo eso, es la denegación de acceso de los lotes B. Se podía caminar hasta la playa, pasando por la zona inalienable. Ahora hay que caminar 75 metros, además de los 50 metros, que es menos deseable. Así que es un par de cuestiones. Viendo el mapa, si no me equivoco, había solamente un acceso que no estaba bloqueado para los lotes en la fila segunda y tercera, y era un camino de acceso que transitaba por medio de la zona de vegetación, de la parte verde, que se ve dos líneas. ¿Usted está mirando en la página 31? Sí, veo como hay un recorte en la zona verde que corta parte de los lotes amarillos, y la cuestión es cómo se podría tener acceso a los lotes internos en base a este plan, porque se puede ver que hay para estos lotes la línea es como que corta a lo largo. Entonces, la diferencia en el acceso, a diferencia de la vista de los lotes en amarillo, depende solamente de que uno pueda construir un camino de acceso privado entre dos lotes particulares, como se indica en verde en esa página, a diferencia de cruzar por el parque para llegar a la playa. ¿Es esa la diferencia en el acceso? Es la caminata, pero también el hecho de que él lo está cruzando. Pero entiendo que el acceso a la playa de esos lotes remanentes estaría más abajo en la playa, en Playa Grande, en el punto de acceso del público. ¿Entiende usted que entonces uno no puede atravesar tierra del parque desde estas casas hasta la playa directamente? Sí, creo que yo entendía que la franja de 75 metros no permitiría acceso. Le pregunto, acceso a pie, no le pregunto sobre acceso en automóvil. No lo tengo en claro. Fuera de las vistas del mar, de la puesta del sol, de la playa, de la arena blanca y el acceso a la playa que acabamos de conversar, ¿hay otros atributos de las propiedades frente a la playa, en su opinión, a efectos de estos terrenos? Yo creo que eso lo resume. Para la primera fila que está en amarillo, si no hay 8 lotes delante de esos de propiedad privada, sino más bien terreno de parque como consecuencia de la expropiación, ¿tendría eso un impacto en la primera fila de los 8 lotes situados ahora frente al parque? Sí, creo que el acceso ofrece un beneficio, pero también es perjudicial en el sentido de quién lo va a mantener. Es terreno de un parque, pero si se lo deja crecer sin ningún control, por ejemplo, el madero negro y los arbustos, se convierte esto en una separación adicional del elemento atractivo que es la playa. Así que sí hay que tenerlo en cuenta. Estaría en lo correcto al suponer que para algunos compradores que un terreno sea contiguo a un parque es algo beneficioso y no perjudicial. Sí. Gracias por su paciencia, señor Hedden. No tengo más preguntas. Señor Hedden, tengo 3
Preguntas muy breves para aclarar una o dos cosas que se refieren a asuntos que ya le planteó el señor Cantor, pero que quería aclarar un poco más. Como dijo el señor Cantor, hay varios motivos de reclamaciones en este procedimiento y para tener absolutamente en claro, las tasaciones que usted hizo dependen únicamente del tema de la expropiación y no de ningún otro motivo de reclamo. Sí, los valores relativos a la expropiación de los terrenos tomados. Gracias. Segunda pregunta. Volviendo al tema de las fechas del avalúo 27 de mayo de 2008 que usted señaló aquí, usted dijo que esa fecha era la fecha que le dieron instrucciones de usar. Al responder hace pocos momentos a una pregunta del señor Cantor, dijo que en la fecha en que usted estuviera de acuerdo con eso. Quisiera preguntarle si usted en su mente abordó el tema de la fecha del 28 de mayo de 2008 y el efecto del fallo de la Corte Suprema de Costa Rica. Sí, lo pensé. ¿Y opinó usted que eso era una fecha apropiada para el avalúo? Sí. ¿Podría indicar por qué fue así? Y en particular quisiera saber si usted opinó y también esta haya sido su instrucción de que esa fue la fecha en que se concretó la expropiación. Yo pensaba que era la fecha en que se convirtió en ley y al ver el orden, la cronología de los sucesos, estuve de acuerdo con la instrucción que me dio el abogado de que esa sería una fecha apropiada. ¿Sabía usted, me imagino, pero podría usted confirmarme, del texto pertinente del tratado que aborda las expropiaciones e indemnizaciones, artículo 10, párrafo 7, que habla del pago de una indemnización pronta y suficiente? Y en relación con la indemnización dice que la indemnización debe equivaler al valor justo de mercado de la inversión expropiada, justo antes de que se realizara la expropiación. Así que usted expresa la opinión de que la fecha que viene justo antes de la expropiación, esa era la fecha del mayo 27 de 2008. En vista de que esa fue la fecha del decreto sería 26 de mayo de 2008, que fue justo antes, es decir, el día antes, pero no habría cambiado mi valor por un día de diferencia, el valor sería el mismo un día después. Así que así respondería. Gracias. Volviendo al párrafo 3.1 de su primer informe, cuando habla del valor de mercado, tuvo un intercambio con el abogado de la demandada. Usted ahí se refiere que actuó de manera competente. Ahora, quisiera aclarar qué significa de que actuó de manera competente. ¿Es un conocimiento objetivo basado en la debida diligencia? Sí. ¿Prevé usted o prevía usted que se harían preguntas más generales sobre si las propiedades estarían dentro o fuera del parque y si eso estaría sujeto a algún vicio o algún otro problema? Eso se refiere o se remite a la confianza del comprador y a la medida en que haya consultado con su agente inmobiliario o con su abogado que haya actuado de manera fiduciaria con esa persona y cualquiera de esos problemas que afectaran al valor se hubieran dado a conocer. Así que en el contexto de un valor de mercado, cabría prever que un comprador competente hubiera recibido información sobre la base de la debida diligencia en el mercado y a efectos de la compilación de su informe. Este es el mismo tipo de averiguación basada en la debida diligencia que usted hubiera hecho, ¿correcto? Sí.
Yo no quiero dar a entender nada con esto, es simplemente una aclaración que le pido. Al responder a preguntas que le hizo el abogado de la demandada con respecto a los contratos de compraventa, usted dijo que se le informó de su existencia, pero no se les entregaron esos contratos de compraventa, porque creo que usted dijo que eran confidenciales. ¿Correcto? Correcto. Cuando pregunté, la agente inmobiliaria me dijo que no me los podía mostrar porque eran confidenciales. ¿Tiene una idea usted de por qué el agente inmobiliario consideraba que los contratos de compraventa eran confidenciales? En la medida en que el corredor, que es Robert Davey, pensaba que él no podía mostrármelos porque no tenía permiso para hacerlo, en ese sentido, dar esa información confidencial a un tercero como yo generalmente no se hace. Le pregunté, pero me dijo que no podía. ¿Piensa usted si podría haber habido alguna información en esos contratos de compraventa que usted no haya visto y que haya sido pertinente para la debida diligencia que se debería haber realizado para tener una opinión fundamentada de la venta? Sobre la base de las preguntas que le hice al señor David durante el proceso, le pregunté sobre los hechos pertinentes de la divulgación de condiciones pertinentes. Y recibí lo que consideré que eran respuestas veraces, así que no le seguí preguntando. Mis preguntas creo que fueron apropiadas, él me dio respuestas razonables y yo realmente pensé que eran veraces. Le creí, así que seguí adelante. Pasando al tema, una vez más, del conocimiento y el tema de lo que entendía el gobierno, de si las propiedades estaban dentro o fuera del parque o si existía alguna intención de expropiar. ¿Formaría parte eso de una tasación competente que habría hecho un comprador razonable? Perdón, me perdí con su pregunta. ¿Podría repetirla? La pregunta es simplemente si lo que entendía el gobierno con respecto a si la propiedad estaba dentro o fuera del parque y si existía la intención de expropiar, en la medida en que ese tipo de información habría estado a disposición de un comprador razonable hipotético, cabría pensar que se habría pedido esa información. ¿Es razonable pensar que los abogados o la compañía de títulos o el corredor hubiera presentado información? Ahora, pedirla, si usted no sabe si existe, no la va a pedir, pero espera que se dé a conocer durante el procedimiento. En sus cálculos, en su análisis, a efectos de su cálculo y su análisis, ¿le informaron sobre los problemas jurídicos y los riesgos de expropiación? No, no me asesoraron fuera de las conversaciones que tuvimos o que tuve con las distintas partes, de que siempre había cierta incertidumbre con respecto a si se iba a realizar la expropiación. Quisiera pedirle que pase a una carta de la señora Lynch en el separador 3. Sí. Quiero que se fije en una oración en la mitad de esa carta a la que se hizo referencia antes, donde dice: sin embargo, durante periodos vendí solamente un lote frente a la playa en Playa Grande debido a las preocupaciones por los riesgos jurídicos y de expropiación emanados de la creación del Parque Nacional. Es ese tipo de información que cabría prever que esté en la mente de un comprador dispuesto hipotético. Si el comprador sabía o conocía el mercado local, sí. Si no, no lo hubiera sabido. Así que en la medida en que el corredor acá, Penélope Lent, hubiera divulgado esta información y en este caso el hermano de ella le vendió el lote a otra persona. Así que hubo plena divulgación de parte de ella de que podría existir este riesgo. Así que no
no es que el comprador tenga que haber sabido porque vienen de distintos lugares, sino que recurren al corredor local o a los abogados que tienen conocimientos locales y esperan que les informen sobre el riesgo. ¿Usted esperaría que, de la misma forma que ella dio a conocer esto en la correspondencia, al hablar de conocimiento, hablamos de conocimiento objetivo adquirido de manera razonable? Y un corredor o agente de bienes raíces razonable hubiera dado a conocer esa información sobre el riesgo de expropiación para creación de un parque nacional. Sí, así que creo que eso se divulgó en esta transacción. Gracias. Gracias. Concluimos así su interrogatorio. Muchas gracias, señor Hedden. Puede retirarse del banquillo de los testigos. Gracias. Creo que así llegamos al final de la sesión de la mañana. Podemos hacer un receso. Es la 1:15. Podríamos hacer un receso hasta las 2:15. Señor Alexandrov, señor presidente, si me lo permite, quisiera hacer un comentario muy breve para responder a la advertencia del señor Cantor con respecto a las preguntas que hacía el tribunal con respecto a los daños. Quería que quede constancia en actas en nombre de la demandada que este es un procedimiento unitario que capta jurisdicción, responsabilidad y daños. Esta audiencia tal vez sea la última oportunidad para el tribunal que tenga el tribunal para interactuar con los testigos, y valoramos que el tribunal quiera tener un expediente completo frente a los miembros del tribunal antes de tomar una decisión sobre cualquiera de estos asuntos. Por lo tanto, agradecemos que hagan preguntas sobre cosas de las que quiera saber el tribunal en cuanto a jurisdicción, daños, y en nombre de la demandada no sacamos ninguna conclusión sobre los resultados. Señor Sandrov, gracias. Creo que el señor Cowper no tiene que hacerse eco de sus palabras. Como dije al comienzo, no supongan que sabemos hacia dónde vamos. No estamos seguros de hacia dónde vamos en este momento, pero esta es una oportunidad en un procedimiento muy complejo para que los miembros del tribunal hagan preguntas a los testigos que comparecen ante nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso hasta las 2:15. Gracias.